Desde San Felipe, Estado Yaracuy, Venezuela, con ustedes el canal del Reino y su pastor y amigo Ramón Sepúlveda. En esta mañana, o en este día, porque según nos vemos son tiempos diferentes, voy a presentarles, parecido a los dos temas anteriores, pero este es diferente porque este es un encuentro muy casual que el Señor Jesucristo va a tener con una mujer llegando a una ciudad que se llamaba Sicar, en Samaria. Y en ese ir, el Señor había decidido salir de Galilea, de Judea, porque estaba sucediendo un fenómeno, fue que allí era la tierra de Herodes, y en esos días él había mandado a poner preso a Juan, el que lo conocemos como Juan el Bautista, pero ese no es el apellido de él, no era Bautista, sino era porque su ministerio precursor al ministerio a la obra redentora del Señor Jesucristo, su trabajo era bautizar a las gentes. Y por eso él iba por las riberas del mar de Galilea. Pero con el apresamiento de Juan y más tarde su muerte, el Señor Jesucristo, no porque le tenía miedo a Herodes ni a la muerte tampoco, sino por prudencia, para no adelantar los acontecimientos, para que no se fueran a adelantar, él decidió salir de Judea y encaminarse a otra región de la tierra donde estaba en esos tiempos, ¿no? Entonces, él decidió irse por el camino de Samaria, porque así iba bordeando, saliendo por el mar de Galilea y iba sacándole, vamos a decir, esquivando a Judea. Y en ese andar, el Señor, al llegar a Samaria, a la tierra de los samaritanos, que de paso, los samaritanos eran familiares, por decirlo así, del pueblo judío en los tiempos antiguos. Se cree que los samaritanos formaban parte del reino del norte, que era una parte de los reinos, o del reino judío. Entonces, pero en los tiempos ya del Señor Jesucristo había venido la pugna, no se entendía, los judíos jamás los querían a ellos, contándolos como israelitas en ninguna manera. Entonces, el Señor se emprende su camino con sus discípulos y se va rumbo a Samaria. Y llegando a Samaria, los discípulos le dijeron: Señor, ¿cómo vamos a hacer? Hay una multitud de personas que andan con nosotros y no tenemos alimentos que hacerlo. Entonces el Señor les dio permiso para ir a un lugar que era relativamente cerca a comprar alimentos para ellos y para la gente que andaban siguiendo. En ese proceso el Señor sigue caminando y va en rumbo a Sicar, que era la principal ciudad de Samaria en ese momento. Y en ese caminar llega a un lugar muy histórico, muy conocido, que se llamaba que se llama el Pozo de Jacob. Era el pozo que Jacob le hizo a su hijo José en los tiempos pasados, y de paso se dice que era un pozo que con el tiempo se hizo demasiado profundo y la gente tenía hasta miedo de pasar por allí. Estando él en ese cruzar, antes de llegar a Sicar, pasa por el Pozo de Jacob, un pozo que dicen que tenía más de 300 metros de profundidad. Se fue labrando por su propia cuenta. Entonces él, al llegar a ese pozo, encuentra a una mujer que está sentada, o que estaba esperando cómo sacar el agua de ese pozo. Y el Señor llega, y ahí es donde digo yo que se da ese encuentro, un encuentro casual. Él le dice: mujer, dame de beber, porque tengo mucha sed. Entonces ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber, siendo que yo soy mujer samaritana? Entonces el Señor no le tomó en cuenta mucho lo que le estaba diciendo,
y le dijo, mujer, por favor, dame agua. Entonces, ella le dice, si nosotros los samaritanos no nos entendemos con los judíos, el Señor le dice, no importa, porque viene un tiempo donde vamos a encontrarnos todos, si nos vamos a encontrar, y estas rivalidades van a desaparecer. Entonces la mujer, él le siguió hablando a la mujer, y le dice, ve, entonces, como ella no quería darle el agua, porque era mujer, le dice, ve, y entonces busca a tu marido, para que me venga y me dé agua. Entonces ella le dice, no, pero yo no tengo marido. El Señor le dice, yo sé, lo sé muy bien, que 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Entonces ella se sorprende, le dice, pero me parece que tú eres profeta, porque me estás diciendo algo que solamente yo lo sabía. Pero entonces el Señor Jesucristo no le hizo caso, vamos a decir, a este comentario, y le dijo, y la mujer entonces dejó el cántaro y salió corriendo para la ciudad que estaba cerca del pozo, que se llama la famosa ciudad de Sicar, y fue y le dijo, y encontró un poco de gente, de hombres que estaban por allí, y les dijo, mire, saben que posiblemente me ha encontrado con un profeta, porque me dijo todo lo que yo he hecho, y él no me conocía. No será él en este caso, porque ellos estaban en ese tiempo con el presentimiento de que el Mesías estaba cerca, que estaba por llegar. Entonces dice, ¿no será este el Mesías? Cuando ella le dijo eso, una runfla de hombres que me imagino que estaban, hubo hora de descanso, como en todas las partes de la tierra, no tenían trabajo en el momento, se vinieron todos corriendo con ella. Y cuando lo vieron, entonces ella comenzó a dialogar nuevamente con ella, y los judíos se dieron cuenta, los amigos, porque eran judíos samaritanos, vienen y le dicen, ahora sabemos quién es él, y no solamente porque tú nos lo has dicho, sino porque nosotros sabemos que él es el Mesías. Claro, eso para el Señor era un compromiso, porque nadie del pueblo, de los pueblos cercanos, habían dado un reconocimiento oficial al Señor Jesucristo como el Mesías. Y la mujer entonces siguen conversando. En eso le dice, mujer, le dijo el Señor, tú no tienes, el Señor le dice, ella le dice al Señor, tú no tienes cómo sacar agua del pozo, y es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Porque él le dijo, si tú supieras con quién estás hablando, tú le pedirías a él y él te daría a beber agua viva. Y entonces ella es cuando le dice, ¿dónde está esa agua viva? No tienes cántaro para sacarlo, no puedes sacarlo, es profunda. Entonces ella dejó su cántaro. Es interesante porque ella dejó su cántaro y salió corriendo para buscar a las personas, a los que encontrara, para decirle el hallazgo. Y una de las cosas lindas de esto, la primera lección que aprendemos de esta mujer, es que olvidó la diligencia, la sed que tenía, la olvidó y fue a llamar a la gente. Dejó su cántaro ahí a la orilla del pozo. Y la gente llegó y comenzaron a hablar con él, más que todo examinarlo, a verlo. Y entonces ellos se van dando cuenta de que en realidad este personaje era alguien más que un samaritano o que cualquier persona por allí, sino que era posiblemente el Mesías. Una de las cosas por el cual el Señor tuvo que salir, coger ese rumbo e ir bordeando a Galilea, de Judea a Galilea, porque se acercaba un peligro, y el peligro era que de pronto Herodes fuera a tratar de echarle mano al Señor antes de tiempo, y por supuesto que no iba a poder, porque a lo mejor las manos se le iban a quedar tiesas, pero él no quería que se adelantaran las cosas, porque una de las cosas lindas que aprendemos del Maestro es que todas las cosas se hizo sincronizadas, sin que subieran así a aburrimiento, pero todo fue
muy planificado de tal manera que él no tenía miedo de ir a... Él ya iba rumbo a Samaria, pero no tenía miedo. ¿Por qué? Porque él sabía que el tiempo de su partida estaba cercano. Y de ahí, por ese camino, iba al monte Gerizim, de donde a él lo esperaban muchos discípulos y de donde sabía que de él iba caminando poco a poco, buscando su camino hacia la redención del hombre. Y dice la palabra de Dios, y la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacar esta agua, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio del pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salta para vida eterna. Esta verdad gloriosa descontroló a todo el mundo, porque ahora de una vez más reconocieron tanto la mujer como ya los amigos que habían llegado de que verdaderamente estaban nada menos en que dando el hallazgo al Mesías que los demás sospechaban, porque tenían sospecho. Una de las cosas que dice que el Señor se desvió de Galilea era porque sospechaban que él era samaritano y que iba rumbo a Samaria. Y él, pues el Señor no era samaritano, pero esa era la sospecha, porque ser samaritano para los judíos era una grosería, por decirlo así. Y entonces, por eso, esa razón, él agarró otro rumbo de camino por el mar por el río, por Galilea, para ir al monte Gerizim. Dice la palabra de Dios, entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué pregunta? ¿Qué habla? Entonces la mujer les dijo, dejó su cántaro, como dije ahorita, y fue a la ciudad y trajo los hombres para que conocieran la verdad que tenían en Cristo Jesús. Cuando se vino toda esta conversación, este diálogo, este encuentro, que fue un encuentro muy, muy precioso, un encuentro donde el Señor Jesucristo rompió los protocolos que tenían los hombres, donde Él le dio esa palabra a esta mujer, y de ahí se abrió el camino para que muchos vinieran a los pies de Cristo. Entonces, para mí, esta mujer samaritana fue la primera misionera que hubo en esos campos, porque de ahí ella salió a decirle a todo el mundo que habían hallado al Mesías y que era fulano, y así fue extendiéndose por el lado de Palestina. Después, cuando vino el tiempo de la muerte del Señor en el Calvario, muchos de los palestinenses fueron, aunque esa es una mala palabra ahora, ¿no? Porque esa geografía que ahora cambiada, eso estoy seguro, pero estamos hablando de los tiempos antiguos, y ya Palestina no se cuenta como ni de judíos ni nianas. Bueno, es una historia larga que no hay tiempo para tocarla. Solamente me llama la atención que el Señor iba buscando el camino hacia el Calvario, pero no por la ruta de todo el mundo, porque no quería exhibirse como un mártir antes de tiempo. Así que él fue buscando hasta que fue llegando casi al monte Calvario, buscando no la muerte, sino buscando sus amigos, buscando sus discípulos, buscando su pueblo, para hablarle de la esperanza que había. Así que este tema es muy lindo, muy largo, pero quiero dejarles que el encuentro de Jesús con la mujer samaritana fue un encuentro hermoso que cambió no solamente la vida de esta mujer, sino la vida de toda una ciudad y de toda una comarca. Por eso es importante, mis amados, que nosotros podamos, en el tiempo presente que tenemos, buscar la manera de que la gente conozca la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Son muchas las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, que estamos en este mundo,
Se cree que esto ya son finales de mundo, que ya hay tanta inseguridad, tantas cosas, que es tiempo de buscar al Señor en este momento. Así que, amigos, les invito a que hoy, como Jesús se encontró con la mujer samaritana, te encuentres por la fe con nuestro Señor Jesucristo. Déjeme tener una oración por ti. Si andas caminando, andas perdido, te digo que busca el camino en Cristo Jesús. Señor Jesús, en este momento quiero poner delante de ti a todas estas personas que me están oyendo en este breve mensaje para buscar en ti, oh Señor Jesús, la vida eterna que solamente viene de ti. Gracias, Señor. Bendice a este amigo, bendice a la gente que me oye en distintas partes del mundo, para que hoy, más que nunca, tenga un nuevo encuentro contigo. Que el Señor me los bendiga.